¿Cómo resumir lo que debió habernos tomado como mes y medio presentar? Pero vamos a intentar resumir un poco esta tarde. Primero, Dios es soberano, lo hemos visto hasta el cansancio. Dios es soberano sobre su creación, Dios es soberano sobre cada uno de nosotros, Dios es soberano sobre los incrédulos, Dios es soberano sobre los creyentes, Dios es soberano sobre la naturaleza, el mundo, Dios es soberano sobre todo. Después vimos la historia de Job, que nos deja sin palabras, porque me parece a mí que el Señor elige a Job para poner sobre él todo el sufrimiento que alguno de nosotros fraccionado podríamos pasar. Ruina, pérdida de hijo, lepra y enfermedad, o sea, cada sufrimiento que sufre, cada persona, cada tipo de sufrimiento, Job los vivió todos. Y de repente uno se queda pensando y dice, Señor, ¿por eso creaste a Job? ¿Por qué está Job ahí en la Biblia? Hay un libro entero de la historia de Job. Y algunos eruditos dicen que fue el primer libro que se escribió de la Biblia, que se escribió antes del Génesis. No pasó antes del Génesis, ojo, que se escribió antes que el Génesis. El Génesis se escribió mientras Moisés iba por el desierto, pero Génesis había pasado miles de años antes. Algunos dicen que Job se escribió antes que el Pentateuco. Y uno dice, ahí está ese libro. Y ese libro no está ahí para Dios, está para nosotros. Para nadie más. Y vimos el sufrimiento desde la perspectiva humana. Mao nos enseñó que hay dos posibles fuentes. Una, que yo me lo hago a mí mismo, mi soberbia, mi ambición de querer tener más de lo que puedo pagar, y entonces me endeudo y después vienen y me embargan, entonces me pongo yo a sufrir. ¿Y por qué estoy sufriendo? Por mi culpa. Ya el Señor me lo había dicho, no se endeude. Pero bueno, uno quiere vivir mejor de lo que Dios quiere ponerlo a vivir en términos materiales, porque Él sabe lo que conviene, nosotros no. O tenemos la piel muy livianita y alguien nos vuelve a ver como medio así, ay, me resentí todo y ando todo resentido para arriba y para abajo, entonces anda sufriendo porque alguien lo volvió a ver o no lo tomó en cuenta o no lo saludó, y entonces ese día pasó hecho una desgracia. Y tenemos otros tipos de sufrimiento, como los desastres, las calamidades, que sabemos que no son originadas por nosotros, pero curiosamente sabemos que van a pasar y no nos preparamos para ellas. Entonces de repente regresa a nosotros también. A ver, les voy a poner un ejemplo. Costa Rica es un país de temblores y terremotos. Hay que prepararse porque uno tiene que saber que va a venir uno. Uno no lo controla, pero sabe que Dios lo va a mandar, porque Dios lo puede evitar. El famoso terremoto de Haití, ¿Dios tenía el poder para evitarlo? Por supuesto. ¿Lo evitó? No. Y después se vino un tsunami. ¿Dios tenía el poder para evitarlo? Sí. ¿Lo evitó? No. No me acuerdo, 300,000 personas murieron en Haití, algo así. Y uno dice, pero murió más gente en el diluvio. Entonces siempre desde la perspectiva humana la Biblia es un libro de sabiduría que nos dice qué tenemos que hacer. Ahorre como la hormiguita, dice, guarde, sea buen empleado. Y entonces cuando haya una corta en la compañía donde usted trabaja, que hay 1,000 empleados y despidieron a 200, usted no está dentro de los 200. Usted está dentro de los 800 que se quedaron. ¿Por qué? Porque hizo bien su trabajo como para el Señor, nos enseña la Biblia. Entonces al final, la Biblia, entre otras cosas, miles de cosas, es un libro de vida. Y muchas de las cosas que nosotros padecemos y sufrimos tienen que ver con aprenda, porque ya se lo dije, está escrito, aprenda, fórmese, crezca. Y después, esa gran lección que se llevó Job. ¿Por qué, Señor, estoy sufriendo? Y la divina respuesta no fue ¿por qué? La divina respuesta es, tenés que saber quién soy. Esa fue la divina respuesta. No le dijo por qué. En ningún momento. Solo le dijo, te voy a decir quién soy. Y eso le bastó a Job para decir, antes yo de oídas te conocía,
pero ahora mis ojos te ven. Entonces el momento en que nosotros pasemos, y vean, de nuevo yo empecé diciendo que esta presentación era muy difícil, porque uno podía ser técnico y ignorar el dolor que uno atraviesa cuando uno está sufriendo, o un hijo de uno está sufriendo, o como nosotros en el último mes que Lore sufrió terriblemente, y todos los demás un poquito, pero ni comparados al sufrimiento de ella. Y de nada sirve decir, ¿por qué a mí? Porque tal vez se puede abrir los cielos, una ventana, abrir aquí un hueco en el techo y se oye una divina voz que dice, ¿y por qué no? Solamente tenemos que saber quién es Dios. Como dice el salmista, tened paz, porque yo soy Dios. Y aún Job, con todo lo que sufrió mucho más de lo que nosotros podríamos sufrir en nuestra vida, no se asemeja al mayor sufrimiento de la historia que nos presentó Mao. Creo que fue el martes, en la Eclesía del Este. Hablábamos de que nosotros tomamos el sacrificio de Cristo y que Él pagó por nuestros pecados como muy a la ligera. Cuando el Señor se iba a bautizar, Juan el Bautista le dijo, no, más bien yo soy el que tiene que ser bautizado por vos, ¿cómo te vas a bautizar? Y el Señor le respondió, es que esto es necesario que ocurra para que se cumpla toda justicia. Esa fue la respuesta de Cristo. Por años los teólogos han dicho, pero ¿qué será? ¿Cuál justicia? Porque de verdad el Señor no tenía pecado, entonces si era lavarse los pecados, no era así. ¿Cuál justicia? Bueno, es que ese día, y de ahí que el bautismo es tan importante para todos nosotros, ese día empezaba el ministerio público de Cristo y lo empezó bautizándose. El bautismo para todos nosotros es el día en que nosotros pasamos a pertenecer a la iglesia de Cristo. Es más o menos la semejanza. Y se iba a cumplir toda justicia en esa cruz, precisamente. Pero tenía que bautizarse para que arrancara ese periodo de 3 años y piquito, para que Él terminara en la cruz donde se iba a cumplir toda justicia, como Él lo dijo. ¿Cuál toda justicia? Todo pecado iba a ser castigado. El de los incrédulos será castigado cuando lleven al juicio, se abran los libros y uno por uno se les muestre esto y esto y esto y esto. Y cada uno de ellos tiene un castigo. Cada uno. Y el de nosotros, en la cruz, cada uno, Jesús recibió el castigo que se merecía ese pecado en particular. Entonces cuenten lo que Jesús sufrió en esa cruz, pecado por pecado, uno por uno. No fue que voy a ponerlos todos de un solo tiro, no, uno por uno, porque se tiene que cumplir toda justicia, uno por uno. Y en ese momento, en esa cruz, Jesús tenía el nombre de nosotros. Ahora va fulano de tal, este pecado y este pecado. Y en cada pecado que le era atribuido a Cristo, cada uno, el Dios Padre mandaba la ira que correspondía a ese pecado, o sea, el castigo, el juicio. Porque lo que el Señor hizo es decir, Padre Celestial, no se lo hagas a Rolando, dámelo a mí. Porque yo amo a Rolando hasta tal punto que prefiero sufrir el castigo de cada pecado de él para que él no lo sufra. Y así con el nombre de cada uno de ustedes. Ese fue el verdadero sufrimiento de Cristo en la cruz. No fueron los clavos, ni fue la corona de espinas. Fue el pago pecado por pecado de cada uno de nosotros.